Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza. Yo soy Laura y sin más preámbulos paso a presentaros a nuestro migrante de hoy, Gustavo Ramírez Sansano, alicantino, exactamente de San Fulgencio. Gustavo tiene una amplia carrera en el mundo de la danza. Como bailarín ha pasado por compañías como IT Danza, Hubert Street Dance de Chicago, Netherlands Dance Theater 2, Ballet de Víctor Ullate o el Ballet Contemporáneo de Barcelona. También estuvo a cargo de la compañía Luna Negra en Estados Unidos. Como coreógrafo, la lista se nos hace interminable, y es que Gustavo es uno de los coreógrafos españoles más internacionales del momento, porque compañías como el Netherlands Dance Theater, Nordance, Scottish Dance Theater, National Dance Company Wales, Ballet de Teatres de la Generalitat Valenciana, Hubert Street Dance de Chicago, el Hamburg Ballet, Ballet Met, el Ballet Hispánico o la Compañía Nacional de Danza, entre otras, cuentan con piezas de Gustavo en su repertorio. Por otro lado, hay una cosa que me gustaría remarcar en la trayectoria de Gustavo, y es que siempre ha seguido conectado, en la medida de lo posible, con sus raíces españolas y concretamente en la Comunidad Valenciana, porque además de ir compaginando trabajos fuera y dentro de nuestro país, en 2006 fundó su propia compañía, Proyecto Tito Yaya, con la que ha estrenado piezas que han girado por España, Italia, Hungría, Estados Unidos, y hace poquito, en la compañía Introdance en Países Bajos, estrenaron el pasado mes de diciembre una de sus piezas con un gran recorrido por el mundo, Carmen Maquia, y ahora nos hablará de ello. Bienvenido, Gustavo, migrante de la danza de pleno derecho. Hola a todos. Bueno, Gustavo, a mí me gusta siempre empezar por lo más reciente y, bueno, cuéntanos cómo ha sido revivir tu producción de Carmen Maquia en Introdance. Pues reponer una coreografía anterior siempre es una oportunidad de hacer mejor las cosas, por lo menos así lo veo yo. Y en especial Carmen pues me ha dado muchas oportunidades, o sea que by now debería estar un poquito bien la cosa, por lo menos mucho mejor. Te da tiempo, cuanto más observas una cosa, más encuentras que puede ser mejorable, ¿no? Y entonces el hecho de haberla repetido casi cada año en algún sitio del mundo desde que se hizo ha sido como el 10º aniversario. Una pieza de 10 años ya es casi mayor de edad, pero siempre es una oportunidad muy buena para mejorarlo, para intentar hacer las cosas mejor, y eso, muy contento con el resultado. ¿Cómo es tu relación con los personajes a día de hoy? Porque, bueno, como nos estás contando, ¿no? Casi 10 años de Carmen Maquia, a medida que has ido remontando esta pieza desde su origen. No sé si tú, Gustavo, como coreógrafo y padre de Carmen Maquia, has ido empatizando de diferente manera con ellos y lo que les va sucediendo a lo largo de la obra. Y eso, bueno, pues quizá hace de alguna manera que Carmen siga viva y evolucionando y que tenga un toque diferente cada vez que se remonta. Sí que es verdad que de cuando la hice, de cuando se estrenó a hoy también hemos cambiado, ha sido 10 años donde también hemos cambiado como sociedad, ¿no? De hecho, cuando estrené Carmen por primera vez ni siquiera realmente sabía el script de Carmen, fue una decisión que tomé como director artístico de Luna Negra. Era un año que quería dedicarle a la mujer, todas las coreógrafas que venían ese año eran coreógrafas mujeres y yo, que era el único coreógrafo masculino, traté a mujeres, ¿no? Y entonces hice dos piezas, que una era fotógrafa mexicana y la segunda fue una cuestión de que pensé, Luna Negra sería un buen paso hacer un full evening, que nunca lo ha hecho la compañía, como una producción más grande, y entonces pensé que Carmen conocía la música de Carmen, pero realmente nunca había, y eso que he visto Carmen en danza flamenca, he visto la de Batsek, he visto incluso muchas versiones, pero realmente nunca me había, supongo, ni interesado, ni, no sé, no había prestado atención, nunca me había enterado, ninguna me lo había explicado bastante bien. El caso es que fue una decisión que tomé como director artístico y luego fue cuando me metí dentro de la obra para crearla que fui encontrando muchas cosas. A día de hoy, obviamente, Carmen pues es una mujer que es una mujer que recibe un maltrato que la matan simplemente por actuar de mejor o peor manera. Sí que es verdad que en esta he entendido más por qué ella actuaba de la manera que actuaba también. ¿Sabes? Cuando tú tienes ese tipo de edad, tienes 20 años, tienes 18, 20 años, 22 años, pues es una persona egoísta y aprendes a partir de hacer cosas que no están bien con tus parejas, y es por eso que, pues eso, cada vez que tienes una pareja nueva, pues hay fallos tuyos que no los haces con la siguiente, o por lo menos lo intentas si has aprendido algo, ¿no? Entonces, Carmen, pues seguramente no actúa bien con referente a Don José, pero Don José la mata. Entonces, incluso hubo en mi cabeza la posibilidad de no matarla,
de que simplemente, pero sí que es verdad que, y esto ha pasado con muchos debates que he tenido con mucha gente muy cercana, incluso con esto de la reina inglesa esta en la serie de Netflix que es negra, ¿no? Que había todo este debate, ¿no? Y sí que hay un lado donde, ¿sabes? Cómo vamos a aprender de la historia si no vemos cómo realmente fue, ¿no? Un poco es como eso, y sí que es verdad pues que tampoco quieres enseñar algo como ejemplo, pero bueno, están esas dos vertientes. Y bueno, también desde la dirección, cuando les dije a los de Introdance, oye, mira, esto me pasa por la cabeza, ¿cómo lo veis vosotros? Y ellos, es incluso en alguno de los meetings con la gente de educación, pues pensaban que era importante que los niños supieran que hay esta cosa que se llama la muerte, que es una cosa que pasa, ¿sabes? Que se les explica. Y en la versión hay una versión que van a hacer más matinal para niños mucho más pequeños, donde pues ahí pues van a hacer trocitos y van a hablar de otros trocitos pues para hacerles o ver cosas de la coreografía que igual si no la explicas no se ven, o para hacerles recapacitar sobre temas como puede ser incluso la muerte o cómo te portas con tu pareja o... Sí, los holandeses son muy abiertos y... No, pero muy bien. Otro layer. ¿Cómo están enfocados los clichés en Carmen Maquia? Porque cuando hablamos de Carmen es prácticamente inevitable, ¿no?, que mucha gente relacione los típicos tópicos. Y ya no te hablo solo respecto a la cultura española, sino también incluso sobre la imagen de la propia Carmen como mujer y espíritu libre. Desde el principio, para mí, y estando en una compañía donde todos los coreógrafos eran latinos o hispanos o españoles, para mí era importante un punto, y el punto era: nosotros somos, como país o como sociedad, somos esto, esto y esto, que es lo que vosotros conocéis, y eso es fantástico, pero también somos esto y esto y esto y esto, ¿sabes? Como todos los países del mundo. No hay ningún país que se pueda definir, o que con 3 palabras o 3 cosas, tú no puedes definir España por paella, toros y peinetas, ¿sabes? Porque eso es, y eso es fantástico, y yo soy súper folclórico también, pero también somos muchas más cosas. Y entonces yo sabía desde el principio que iba a ser blanco y negro. Eso lo tenía muy claro, porque sobre todo era lo primero que te iba a impactar, el hecho de que no iba a ser todos esos prototipos, pero quería que fuera al mismo tiempo muy español. Y entonces fue donde conectamos pues con un español internacional que es Picasso. ¿Quién hay más español? Y entonces en la parte última, la parte más triste, y donde está el Guernica, están todos los azules, que es la sangre, la utilizamos de sangre en Carmen, en vez de ser roja, y los negros, blancos y grises. Y entonces era un muy monocromático, al contrario de lo que mucha gente se pensaba, o lo que esperaba ver, pero al mismo tiempo súper español, porque en la primera versión se hizo con David Delfín, con Luis Crespo y conmigo, éramos 3 creadores españoles, y con Picasso como referencia. Entonces ese era para mí mi punto. Luego sí que es verdad que quería hacer una obra muy transversal, como que se tuviera un poco la sensación que tienes cuando vas a ver la ópera, ¿sabes? Como que estás viendo una historia, que estás viendo como una película, ¿sabes? Que en la ópera está cantada y aquí está bailada, pero con esa sensación también como de los clásicos, de cuando íbamos a ver un clásico. Entonces quería esa cosa que sí que es verdad que pues sí que estaba apuntando para la mayor parte de público. No sé si en ningún caso enfocado a los niños, pero sí que supongo que de teenagers para arriba sí que es una cosa más de cómo estaba pensado. Y los personajes yo creo, ¿sabes? Lo que pasa es que hay un momento, y más cuando han pasado 10 años, que no sabes cuánto es. ¿Sabes? Lo que yo hice fue, yo creé un script que me lo hice yo mismo a partir de muchas óperas que yo compré. Y entonces, sobre todo, de una que era la que más me gustaba. Y a partir de lo que yo veía y de lo que decían, obviamente, los subtítulos de la ópera, supongo que elegí que me parecía importante o más importante para hablar de esa historia que yo estaba viendo a partir de la ópera. Entonces, eso fue como un principio, que ahí ya supongo hay una pseudoadaptación, porque no estoy hablando de toda la obra, sino supongo de cosas que a mí me parecen importantes para llegar a entender lo que le pasa a cada uno de ellos. Y yo creo que eso mismo también ha ido cogiendo vida por sí solo, porque sí que es verdad que la última versión es, por ejemplo, donde Carmen es más humana. De alguna manera se ha humanizado. Supongo que al también entender por qué hacía esas cosas.
el hecho de que te hagas fallos cuando eres joven, que todos los hemos hecho, no te debería criminalizar para el resto de tu vida. Todos aprendemos a partir del fallo. Entonces, ella tuvo sus fallos, pero él no tenía que haber hecho lo que hizo por muchos fallos. Entonces, supongo que eso ha ido saliendo, he añadido un solito que también creo que necesitaba por diferentes razones, y también eso también creo que le ha dado una parte más humana. Yo creo que sí, que no sé, en una entrevista a una actriz escuchaba que necesitabas enamorarte de todos los personajes antes de actuarlos. Y creo que es importante, aunque por muy buenos o malos o lo que sean los personajes que estudias, tienes que llegar a amarlos de alguna manera, ¿no? Y entonces a entenderlos, aunque hagan cosas que no estás de acuerdo. Y entonces yo creo que eso también ha pasado durante esos 10 años, entonces no sé hasta qué punto, cuánto hay de realidad de la Carmen de Mérimée y Bizet, o cuánto hay de esa Carmen que se ha ido desarrollando en mi cabeza a través de lo que iba pasando. Qué bonito, qué interesante. Y bueno, he estado mirando en la web de Introdance y no sé si nos puedes explicar qué es exactamente el Carmen Experium. No sé si es una especie de extra bonus que propone la compañía para complementar la experiencia de ir al teatro o qué es exactamente. Es una manera de hacer el evening mucho más completo y mucho más dinámico, y no que sea el teatro es ese sitio donde vas, entras rápidamente, te sientas a ver el espectáculo y te vas, sino es un sitio donde vas, conectas con otra gente. Entonces, en ese pensamiento, Introdance ha diseñado como para en el entreacto y cuando llegas al teatro, como 5 o 6 casetas, por decirlo de una manera, donde tú interconectas con algo del proceso o de cómo son las tours de una compañía. Entonces, por ejemplo, hay dos de ellos, había unas cajas de bailarines, que son donde los bailarines ponen sus cosas que utilizan cada día, maquillaje, suspensorios y todas estas cosas, y entonces tenías que acercarte a oler y luego ver si era, tú decir algo obviamente, y ver si era eso. Y había otro donde pues habían grabado mi voz en ensayos, y entonces donde yo dirigía a los bailarines, y entonces los jóvenes se ponen los cascos y entonces escuchaban mi voz y entonces hacían lo que ellos decían, y con eso de alguna manera, como lo habían editado, salía como una cierta pequeña coreografía y la verdad que era muy gracioso. Es una manera de complementar el espectáculo, de hacer entender cosas sobre el espectáculo, incluso de empezar a hablar, de empezar a hacer esa conversación. Hablemos de ese Gustavo de San Fulgencio pequeñito. Cuéntanos cómo comienza tu relación con la danza. Bueno, para empezar, mi madre siempre le ha gustado mucho, le hubiera encantado estar en el Moulin Rouge o cosas de estas con las plumas y todo esto, que era, bueno, el tipo de danza que supongo que desde un pueblecito como San Fulgencio, que es donde soy, pues era lo que podía ser. Le gustaba bailar, ¿no? Ella se dio cuenta que a mí también me gustaba, que era una persona que se movía mucho, y empezó en mi pueblo se hacen los festivales de octubre, donde los niños hacían un playback. Y mi madre era la única que cogía a mis primas, a mis hermanos y a mí, y hacía diferentes números y ella lo coreografiaba. Y yo me acuerdo estando, porque eso se hallaba en el patio de mi abuela, de mi yaya, yo me acuerdo de estar en ese patio y de ver a mi madre dirigiéndonos y decir, yo quiero hacer esto. Era como una cosa, pero de una manera muy natural. Fíjate, en un patio con flores, con las rosas de mi abuela. Entonces, a partir de ahí, de eso y de que pues se ve que yo me movía para todos los lados, subía las escaleras bailando, bajaba las escaleras bailando. Mi madre, que era esteticien, una de sus clientas llevaban al Moradí, tuve la gran suerte de que una de sus clientas o varias de sus clientas llevaban a sus hijas al Moradí, a la escuela de Joseta, y entonces pues mi madre dijo, vamos a intentarlo. Me llevaron ahí a Joseta, tuve la suerte de que pues era una persona que no solo ama la danza, sino que ella era una bailarina fantástica, ¿sabes? Que igual no tuvo las oportunidades que hemos tenido después, pero era una persona que bailaba con igual no toda la información que tenía, bailaba como las mejores. Y era una persona que tenía tiene una cabeza para la coreografía, y no hacía solo festivales, sino hacía producciones, con trajes y con coreografías y con espacio. Yo me acuerdo de estar ahí y decir, yo creo que como abrió el mundo de posibilidades, ¿no? A partir de pues eso, que también era ballet y contemporáneo, eran bailecicos como lo llamábamos nosotros, era español y eran muchas maneras, mucha información, y estar en un teatro, porque yo, aunque me dedico al mundo del teatro, yo en mi pueblo no había teatro. De hecho, en los primeros años en la escuela de Joseta era en un cine que montaban como un escenario ahí, y fue el Teatro Cortés de Almoradí la primera vez que yo entré a un teatro, que igual ya sería
pues 8, 9, 10, 11, ya tendría 11 años o algo así. Yo no había visto un teatro, o sea, no sabía que ese iba a ser el sitio donde me iba a pasar más de la mitad de mi vida. Y entonces tuve la suerte también de que ella pues nos fomentó, nos llevaba a cursos, ella pues dentro de sus posibilidades en una escuela privada, no tampoco, ¿sabes? No podía, un aula, ¿sabes? Y muchos niños. Ella eso nos movía y bueno, nunca le estaré suficientemente agradecido. Y luego, pues eso, ella fue la misma que dijo, pues ahora tendrías que intentar irte a algún sitio. Tuve la suerte de que me crucé con Asun, que bailábamos en el Ballet Joven y que ella se iba para Barcelona y de alguna manera embauqué a mi madre. El hecho de que me iba con ella porque yo tenía 15 años, obviamente, y irse a Barcelona y mi madre, pobrecita, una mujer de pueblo, ¿sabes? Que no sabe lo que es Barcelona ni nada de eso. Y también el nivel económico, que no es fácil lo que cuesta vivir en un pueblecito de la provincia de Alicante, no era Barcelona. Pero bueno, el hecho de que me fuera con Asun, pues ella la tranquilizó y a partir de ahí fue ya pues el instituto y que tuve... Esta carrera es mucho de tu trabajo, pero también es mucho de la gente que te cruzas en el camino y tener la suerte de encontrarte con esa gente. De estar en Alicante y encontrarme con la mejor maestra que me podía encontrar, eso, que fuera la del pueblo de al lado, eso es un lujo. El llegar a Barcelona y tener pues unos maestros que eran un regalo en un aula donde éramos pocos alumnos y donde se dedicaban a ti, eso era otro regalo que me dio la vida. Entonces, gracias a esas personas, de alguna manera, que hicieron una cosa impensable en tan poco tiempo, terminé el instituto y me fui al Ullate. Como bailarín, que has desarrollado tu carrera, es verdad, en España, como nos estás contando, pero también en el extranjero. Y yo tengo curiosidad, no sé cómo surge, porque hemos visto, ¿no?, cómo de San Fulgencio te mueves a Barcelona, pero ¿cómo es la primera vez que sales de España para trabajar en el extranjero? Pues llevaba en el Ullate, llevaría 3 meses o 4 meses, que fue los meses de aprendernos la producción, que era el Quijote, y ir a Barcelona, estrenamos en el País Vasco y luego fuimos a Barcelona. Estuvimos 1 mes y medio. Cuando yo me vi 1 mes y medio haciendo Don Quijote todos los días, menos los lunes, yo pensaba que me iba a morir. O sea, era como... era largo, duraba 3 horas y empezábamos a las 10:30 de la noche. Y volvíamos al día siguiente a ensayar a las 12 de la mañana otra vez. Y claro, cuando llevábamos ya 2 o 3 semanas, estaba mareado. Además, el mismo puesto, no se cambiaba el cast ni nada. Era todo lo mismo. O sea, se encendía la luz y siempre veías lo mismo. Yo estaba ensayando con... Algunos de mis compañeros se quedaron en el instituto cuando yo me fui al Ullate. Entonces yo estaba creando una cosa con ellos ese año porque quería hacer algo con ellos para que la presentaran en la escuela. Entonces, como que estaba allí, pues estaba ensayando con ellos y en la escuela misma había un letrero de la audición de Emmy, que yo no tenía ni idea de qué era eso. Pero me pilló en un momento, yo seguía siendo muy joven, yo tenía 19 años o 19 o 20. Bailar en una compañía contemporánea tan joven era casi imposible, porque yo ya había hecho alguna audición hasta con el Nacho y me dijo, es que eres muy jovencico. Y entonces, pues de repente me dijeron, sí, esta es la compañía esta de gente joven y no sé qué, no sé cuánto. Y claro, yo llevaba ya 30 Quijotes, ¿sabes? Y dije, yo tampoco tengo muy claro qué es esto, porque tampoco teníamos información antes, ¿sabes? Como que no teníamos vídeos, ¿no? Solo como mucho de oídas y tampoco es que tuviéramos conexión. Y eso que era Barcelona, y es que tuviéramos conexión con el exterior. Alguna vez que venía alguien de Alemania y te soltaba y todo, wow, viene de Alemania. Pues la cosa fue que pues lo mandé, pues como que la audición era domingo, pues pude ir. De hecho, hice la audición, que era una audición general, y me fui sin el resultado porque yo tenía que coger el avión, porque si me pillaba el Ullate, no sé lo que me iba a pasar. Entonces, gracias a una persona que me ayudó, porque yo no hablaba inglés, les dije, mira, no es que no quiera el trabajo, pero me tengo que ir a coger el avión porque no sé si me vais a dar trabajo y yo tengo que seguir comiendo. Se ve que incluso anunciaron mi nombre allí en una revista que había y yo aún no lo sabía porque no llamaba yo tampoco, y entonces yo hacía que a una amiga que llamara por mí, que sí que hablaba inglés, y estando en el Kentucky Fried Chicken de Plaza Urquinaona, pues mi amiga llamó y le dijeron que sí, que yo estaba en la compañía. Volé a Holanda, que sí que es verdad que no tenía ni idea de
cómo era el país por el día que fui a la audición, porque llegué como de noche y me fui de noche, o por lo menos siempre estaba oscuro, no caminé por alrededor ni nada, no tenía ni idea a qué país ni a qué cultura dónde me iba a ir a vivir. Y sí, muy interesante como a nivel cultural. Y Gustavo, tienes una trayectoria como coreógrafo increíble. Creo que esto no te lo he contado nunca, pero yo me quedé prendada, no recuerdo muy bien el año, debía ser aproximadamente 2003, 2004, en un auditorio a las afueras de Madrid, Alcobendas o Pozuelo, no recuerdo muy bien. Fuimos a ver a un amigo francés que estaba en IT Danza en aquel momento, y del programa entero, a lo largo de los años, siempre he recordado tu pieza Flabbergast, que vimos aquella noche. Luego te puse cara años más tarde e incluso el año pasado repusiste Flabbergast para Valencia Dancing Forward, que para mí fue una alegría tremenda. Y bueno, creo que Flabbergast fue una de tus primeras piezas, y si no la primera, pero ¿cómo fue la transición de bailarina a coreógrafo en tu caso? Pues fue muy sencilla. Yo estaba en Harvard Street, había hecho Flabbergast en ese año en la compañía Luna Negra, a la que luego yo dirigí, pero que ahí empezaba la compañía. De hecho, trabajaban part-time, o sea, que trabajaban 3 días a la semana, y yo estaba bailando, o sea, yo ni siquiera vi el estreno de cuando se estrenó Flabbergast, porque yo estaba bailando. Era como una cosa así, yo siempre estaba súper contento de que me dieran la oportunidad de coreografiar, porque el novio del director de Luna Negra en aquel momento fue el abogado que hizo mi visado para bailar en Harvard. Entonces él conocía de mis premios y de que yo había coreografiado, y entonces fue el que se lo informó a su novio, y como que era español, pues encajaba con el perfil de la compañía que él llevaba un año y medio que había empezado. Y entonces me dieron esa oportunidad, yo no vi ni el estreno, como mucho vi un vídeo después, ni siquiera muy bueno, y al mismo tiempo yo estaba pidiendo en Harvard Street que me dejaran coreografiar en la segunda compañía o donde fuera, o que por lo menos hicieran unos workshops. De muy cabezón que fui, conseguí que se crearan los workshops de Harvard Street para dar la oportunidad a los bailarines a coreografiar. Y ese mismo año, pues el director de Harvard Street, cuando yo le pedí la primera vez que yo pregunté para coreografiar, porque había estado coreografiando siempre antes y me sentía de que quería hacer algo también ese año, él me dijo que me enfocara más en el baile y que lo de la coreografía tenía tiempo suficiente. En ese momento yo sentí que tenía que decidir, porque lo que entendía de eso es que las dos cosas al mismo tiempo no podían funcionar y que tenía que decidir. Y entonces decidí sin ningún tipo de problema que quería coreografiar. Y de alguna manera, donde los astros, eso, la suerte que tiene uno, la suerte de que yo se ve que he sido yo muy pesado y a todo el mundo le decía que yo quería coreografiar y siempre estaba coreografiando. Y entonces de repente pues se enteran de que paro de bailar y alguien les pregunta a alguien, ay, pues estoy buscando a un coreógrafo. Muchas cosas que pasaron así, y pasé de bailar cada día, de meterme en el aula para bailar cada día, a meterme en el aula para coreografiar cada día. No sentí ningún drama porque dejaba el escenario. No sé, fue como el paso natural que tenía que ser, de alguna manera. Uh-huh. Y como he mencionado en tu presentación, has mantenido una carrera muy equilibrada, o bueno, por lo menos todo lo equilibrada que se puede, compaginando trabajos dentro y fuera de España. ¿Tienes algún secreto? ¿Cómo lo has hecho? Porque imagino que no ha sido fácil. Vivo de mi trabajo fuera de España, en el 99%. Sí que es verdad que he tenido la suerte y la oportunidad pues, de trabajar pues, en la compañía nacional, ya 4 veces en la IT Danza, incluso en la MOV, en otra danza, pues en las pocas probables instituciones que se pueden permitir un coreógrafo externo que puede haber en España, pero sí que es verdad que eso es a lo largo de, pues estos son 5 compañías de las 50 o 60 con las que he trabajado y donde muchas de ellas me han llamado en repetidas ocasiones. Entonces, pues vivo de lo que hago fuera, es un placer y lo agradezco muchísimo cada vez que tengo la oportunidad, o Valencia Dancing Forward, de trabajar aquí, de hacer algo aquí, pero sí que es verdad que o con Tito Yaya, pero no hay un equilibrio, es un 90-10 o 99-1. Me encantaría poder, o sea, a veces me da mucha rabia porque sí,
O sea, me llaman para hacer óperas, por ejemplo, en los Estados Unidos y se están produciendo óperas en la Comunidad Valenciana, aquí mismo en Alicante, en el Hada. Y es como, y supongo que la persona que viene a coreografiar al Hada viene también de la otra punta del mundo. Soy súper agradecido que tengo la oportunidad de poder trabajar fuera de España y de que eso también me dé oportunidades de vivir más dignamente, porque cuando comentan las condiciones de la gente que da clases aquí en Alicante, incluso en Barcelona, que es aún peor, pues es indigno, ¿sabes? Es indigno y aún la profesión en España es un poco indigna y no eso no me gusta. Y bueno, ahora justo, mira, estabas hablando de lo que es la profesión, pero ¿cómo ves la industria en general en este momento en España? Yo creo que la industria ha mejorado muchísimo. Creo que ha mejorado mucho el público y ha mejorado mucho la industria en general que va conectada. Hay mucho más movimiento que hace 10 o 15 años, lo cual es positivo, pero sí que es verdad que los que no están llevándose nada ni pueden vivir de ellos son los propios artistas o los empresarios de la danza, los directores artísticos o una compañía de danza como empresa. Los empresarios de la danza están perdiendo dinero para poder mantener estas pequeñas estructuras y esto no debería pasar. No debería pasar. No sé cuál es la solución. Sí que hay otros sistemas donde las subvenciones no solo son un dinero que se te da para que te calles hasta el año siguiente, sino la institución pública también se pone como mediador para ser el organizador, digamos, es la aplicación del móvil que conecta las cosas para que esa conexión sea mejor, porque aquí nadie te coge un teléfono en este país. Entonces es muy difícil, ¿sabes? Como en Estados Unidos, si eres cabezota y si te metes en los sitios, consigues hablar con la gente y si tienes una pasión, encuentras a una persona que tiene dinero que te escuche y en cuanto te escucha ya una persona, ya eso va en cadena. Pero aquí es como te dan un dinero y ya está. Y sí que es verdad que tenemos que aprender a ser empresa, porque es una industria, tenemos que ser mejores empresas, pero sí que creo que sería de gran ayuda un poco más de mediación a través de las instituciones públicas. Siempre pregunto a nuestros invitados por un consejo para los jóvenes bailarines que están en su periodo de audiciones en este momento. Hoy aprovecho más que nunca para lanzarte esta pregunta, un poco también desde tu perspectiva como coreógrafo. ¿Qué es lo que te hubiera gustado que te dijeran a ti en ese momento, teniendo en cuenta todo lo que ves desde el otro lado, ¿no?, de la sala como coreógrafo? Sí, a mí básicamente yo vengo de una generación donde no te decían nada, donde no solo donde no se veía nada porque no habían imágenes, no habían vídeos, no había revistas realmente, pero no te decían nada, te decían, ala, has terminado la escuela, bye bye. Yo lo que les diría es, bueno, varias cosas les diría. Un no significa que no eres ni mejor ni peor bailarín, un no significa simplemente que ese igual no es el sitio adecuado y encontrar un sitio adecuado es mejor que encontrar un sitio. Entonces, que no se desanimen, que no tengan la piel tan fina, que creo que las nuevas generaciones tienen la piel muy fina. De hecho, es hasta positivo pequeños fracasitos, porque pequeños fracasitos llevan a grandes éxitos y es importante fracasar y saber fracasar. Y eso te va a llevar a, pues eso, a mejorarte, a aprender de esa situación. Yo sé que eso es muy idílico, pero así aprender de esa situación y que no te duelan tanto esos fracasitos, porque esos fracasitos te van a llevar a ese sitio que vas a querer. Si tienes pasión y determinación y aprendes a fracasar de vez en cuando, el camino está hecho. Qué bonito. Me encanta. Los fracasitos, Gustavo. Me da mucha pena cuando oyes eso, cuando pasó cuántos casos de me han dicho que no, en 2 audiciones voy a hacer el superior. Pues si ahora es cuando estás en el mejor momento de tu vida, no te vayas a sentar ahora en una silla otra vez, si eso lo puedes hacer después, que te han dicho 2, que porque has ido a tirar a las grandes compañías, ¿sabes? Como eso va a llegar, eso puede llegar, pero bueno, pues hay una madurez que también se tienen que sacar en según qué aspectos, entonces es importante escuchar un no, porque aunque llegues a esas compañías, luego te vas a escuchar los nos ahí dentro de esas compañías, que son de no bailas esto sí y es lo que no quiero. Y tienes que llevarlo bien, tienes que aprender de ello, tienes que seguir mejorando, eso no te puede tirar para atrás, porque esto es una carrera que nunca va para atrás, solo va para adelante. Tienes que llevar todo eso y tienes que ser feliz. También, claro. Al mismo tiempo. Pues sí, que es lo más importante. Y bueno, Gustavo, futuros proyectos, ¿qué tienes en el horizonte que puedas contarnos?
Tengo Alemania, sí tengo Estados Unidos y tengo Colombia. Eso va a pasar en el próximo año y medio. Y también tengo descansos y también me voy a ir este año a la Feria de Sevillanas, tanto de Córdoba como de Sevilla. Y a mi esposo le estoy enseñando a bailar las sevillanas. Y no solo hacer bailar a los demás de vez en cuando. Muy bien. Se presenta un 2023 con mucha maleta por delante, ¿no? Ya, pero por lo menos esas maletas, esas son decididas por mí. Siempre es un placer, la verdad, que te den la oportunidad de conocer un país o una ciudad, que te den la oportunidad de rehacer o de crear algo nuevo, de desarrollar una idea. Cuando, pues eso, conozco a tanta gente que le gustaría y que no tiene porque son muchas cosas, ¿sabes? No es solo ser bueno, es estar en muchos sitios adecuados, en conocer a gente. Cosas son mucho más complejas que ser bueno o ser malo. Entonces, estoy muy agradecido de que me sigan llamando, aunque no soy el mejor personaje de las redes. Se me están quedando ya tarde las redes y todo esto. Me cuesta postear algo meses. Bueno, pues nada, Gustavo, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros. Te deseamos muchos éxitos para este 2023 y bueno, nos vemos por el mundo. Muchísimas gracias, Gustavo. Y a seguir bailando y a seguir eso, amando esta profesión, que tenemos que hacerla un poquito mejor cada día y a ver si la gente nos viene a ver y este tipo de iniciativas hace que la danza se acerque más a todo el mundo y que la gente no vea que la danza es una cosa elitista y desde lejos, sino al revés, que es una cosa que es para todos y de todos y que al que la prueba le gusta. Hasta aquí este episodio de Migrantes de la Danza. Nos vemos la semana que viene con un nuevo migrante y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.